¿Eres un fariseo certificado? Te presento 100 puntos en este video sobre los fariseos. Estoy seguro que tú crees en la mayoría de estos puntos, que o sea, te va a hacer un fariseo certificado. Aprendamos un poquito. Vamos para allá. Me preguntó Alex, un ex líder mesiánico que está saliendo de la idolatría de Roma. Me preguntó si podía hablar un poquito sobre los fariseos, si podía explicar un poquito sobre el movimiento fariseo y quién eran los fariseos. Así que te voy a presentar 100 puntos interesantes concerniendo los fariseos. ¿Quién eran? Me pregunto yo, si tú crees en la mayoría de los puntos de estos 100 puntos, ¿será que tú eres o califiques como fariseo? Buena pregunta, ¿no? Para comenzar, el movimiento fariseo tiene el nombre porque buscaban acercarse a Dios. Se separaban de la población general para servir a Dios. Eran personas que buscaban de Dios, básicamente. Eso es lo que significa ser fariseo. Ahora, este movimiento comenzó en los tiempos del Segundo Templo. Así que hay una idea que Esdras, el de la Biblia, fue el que comenzó el movimiento fariseo. Esdras, Nehemías, Zacarías, Ageo, toda esa gente. Bien, fue cuando comenzó a expresarse, pero también interesante que en verdad comenzó en Babilonia. Con el exilio comenzamos a buscar maneras de conectarnos al Creador. Así que su nacimiento comienza en Babilonia. Pero también, cuando uno lo piensa, el Eterno nos exilió a Babilonia y tuvimos que formar congregaciones, porque anteriormente no habían congregaciones formales. Así que esto nos forzó a tener sinagogas. Y de aquí, en el segundo exilio, que nos encontramos ahora, que es el exilio de Roma, de aquí ya teníamos un sistema establecido para poder sobrevivir este exilio tan largo que está por terminar, porque el exilio o la opresión romana está por terminar. Ahí nos encontramos ahora, estamos en la era pre-mesiánica, la era mesiánica, así que el exilio de Roma se está por acabar. Interesante. Así que bueno, así que comenzó en los tiempos del Segundo Templo, pero como dije, tiene su nacimiento en Babilonia. Interesante. Los fariseos eran personas que eran rectos con la ley de Dios, como dice Salmo 119. Una persona que es recta, que tiene amor y temor de Dios, sigue la ley de Dios. Así eran los fariseos, eran derechos. Y ese es el punto que estamos aprendiendo. Hay que ser una persona derecha con verdad. Así que ellos creían, así como hoy en día, en la tradición rabínica, así como la tradición escrita, que quiero decir, los rabinos de antaño estudiaron la Biblia hebrea y de aquí derivaron leyes que vienen de la Biblia hebrea. Así que leemos la Biblia hebrea, estudiamos el estudio bíblico de los rabinos de antaño y aplicamos la ley. Eso es lo que significa. Así que eran rectos y leían la Biblia, leían los comentarios bíblicos y siguen la Torá. De nuevo, Salmo 119, que está dedicado a las personas que son rectos en la Torá. Así que los fariseos eran personas rectas que tenían importancia en la vida ética, el comportamiento, no solo personal, también comunal. Así que eso era importante para los fariseos en ese entonces, pero en verdad para todo el pueblo de Israel ese es un punto bastante esencial. La rectitud, ética, comportamiento familiar, de amigos, comunidad, etcétera, etcétera. Obviamente cómo uno se comporta con las personas de las naciones también. Te recuerdo que en los tiempos del Segundo Templo había una especial sección en el templo, así como de los tiempos de Salomón cuando se construyó el templo, que había una sección dedicada a los gentiles, que ese fue el lugar donde Jesús hizo el acto terrorista en la área de los gentiles, porque Jesús dijo de los gentiles que eran perros y puercos. Jesús no gustaba de ellos, por eso fue a hacer el ataque terrorista en ese lugar. Por eso se ganó los clavos, por el ataque terrorista. Pero el pueblo de Israel, especialmente los fariseos, tenían ese punto bien firme. Por eso el rabino Yohanan del Talmud, que en verdad se encuentra escrito
de los tiempos del segundo templo, y por eso es mi nombre, te dice que él sonreía a todos y los saludaba en el mercado primero, a judíos y a no judíos, porque la persona ética no hace diferencia de personas, morenito, chinito, blanquito, judío, no judío, mujer, varón. Hay que ser amable, esa es parte de ser una persona ética. No como fulanito y tal que llamó a los gentiles perros y puercos. No una buena actitud. Ok. Así que los fariseos eran personas que influían positivamente a la gente. El libro de Roma de propaganda describe a los fariseos mal porque quieren remover el enfoque de esta gente que son rectas a su movimiento de idolatría. Por eso lo hacen. Recuerda que Daniel 7:25 te habla del cacho de Roma, que es el líder de Roma, el ídolo de Roma, y de aquí viene en contra del pueblo de Israel, robarse la gloria de Dios, cambiar la ley de Dios, cambiar el calendario bíblico. Así que bueno, los fariseos influían positivamente, pero Roma quiere robarse todo eso para su propio propósito. El mismo ídolo de Roma, él dice, él busca robarse la gloria de Dios, que es lo que dice Daniel 7:25. Cuando están celebrando Hanukkah, el ídolo de Roma dice, yo soy la luz del mundo. Cuando Hanukkah es Dios, es nuestro Padre, es el Rey, el único que alabamos. La idolatría de Roma se roba la gloria de Dios. Ese es el punto. Eso está en Daniel 7:25. Bueno, siguiente punto. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos y el mundo venidero. Los saduceos no creían eso. Los fariseos sí. Y por eso, siguiente punto, ellos estaban en conflicto con los saduceos y con otras sectas judías que eran menores. Los fariseos eran el número grande, que hasta hoy en día el judaísmo de hoy, ortodoxo, viene de los fariseos. El judaísmo saduceo murió hace tiempo, cesó de existir. Okay. Pero sí, los saduceos estaban en conflicto y en verdad ellos eran los que estaban en control del templo, los saduceos. Y trabajaban en conjunto con los romanos, no los fariseos. Y ellos fueron que cuando vieron el acto terrorista, por seguro llamaron al gobierno romano que tomaran ese terrorista de sus manos, porque el hecho que fue hacer un acto terrorista destruyó negocios, llevó un látigo, que es una prohibición tan grande, hacer un desorden en el templo. Pero eso, el ladrón de la gloria de Dios, eso es lo que se espera de alguien que odia a Dios y está buscando cómo robarse la gloria. Y como dije, odiaba a los gentiles. Esa fue la área que él hizo el desastre terrorista. Así que bueno, los fariseos entonces eran prominentes en los tiempos del segundo templo. Ahora, los fariseos no veían a Jesús como alguien importante. Sabían que él era producto de adulterio, te lo dice a Juan 8:41, y también sabían que su papá era samaritano. Ese es Juan 8:48. Sabían, por eso se dice en Lucas que la gente se creía que era hijo de José, pero obviamente la gente sabía la verdad, era hijo de adulterio. Juan 8:41. Así que tenían tal vez compasión sobre él, porque ser hijo de adulterio no es su culpa, pero sus locuras, sueños de grandeza, que tenía el problemas mentales. Por eso dice la Biblia cristiana que su familia lo buscaba por problemas mentales. Así lo dice la Biblia cristiana. Así que no estaban simpatéticos a sus problemas egocentristas. Hay una enfermedad que hoy se conoce como el síndrome del Mesías. Probablemente lo tenía. No es nada raro, no es nada nuevo tampoco. Así que, bueno, así que de acuerdo a la Biblia cristiana, Jesús tenía debates contra los fariseos. Probablemente él tenía ideas similares, obviamente, pero él quería robarse la gloria de Dios y los fariseos no estaban contentos con eso. Pero si notan, él no tenía discusiones con los saduceos porque eran cero a la izquierda para Jesús. Porque ellos no eran los que tenían la Biblia hebrea dominada, porque tenían la Biblia hebrea, vivían la Biblia hebrea. Y el ídolo de Roma, como dice Daniel 7:25, viene a desviar a la gente del camino de la Torá. Eso lo dice Daniel 7:25. Ese es el falso Mesías, literalmente.
Yeshua, Jesús, el líder de Roma. Bueno, así que ellos, los fariseos, sabían bien la Biblia hebrea y sus leyes y sus tradiciones, porque si tú estudias la Biblia hebrea y estás dedicando tu vida a vivir la Biblia hebrea, obviamente vas a vivir la Biblia hebrea. Ellos, los fariseos, están bien organizados en comunidades locales y como ya dije, judaísmo de hoy es una conexión, una continuidad de fariseísmo antiguo. Ok. Ellos se vestían diferente, los fariseos. La Torah, la halajá, dice que hay que vestirse con modestia. Así que esta gente se vestía diferente. Porque hay que vestirse con modestia, básicamente. Y ropa limpia, hay que vestirse bien. No por religioso, sino porque una persona representa al Eterno. Por eso. Y hay que representar al Eterno bien. Ok. Fariseos eran algunos miembros, había miembros de los fariseos en el Sanedrín, pero como dije, los saduceos estaban en control porque los saduceos pagaban al gobierno romano para el control. Eran corruptos, estilo Latinoamérica. Ahora, Pablo, de la Biblia cristiana, él decía que era fariseo, aunque en verdad él miente mucho. Él dice: si yo soy mentiroso, porque soy acusado como pecador. Eso es Pablo que dice eso. Y cuando él habla que es fariseo, pero después se va al templo de Diana, él no era fariseo. De acuerdo a la historia cristiana histórica, Pablo era samaritano como Jesús. Juan 8:48 le recuerda a Jesús que él era samaritano, porque probablemente el que engendró a Jesús con María, porque no fue José, era samaritano. Pero Pablo no hay ninguna manera, ninguna configuración, no hay ninguna historia de que Jesús, estoy hablando judaica, que Pablo era fariseo. La forma que él se comporta no era fariseo total, es una mentira que él te dice, la gente cae. Ok. Así que los fariseos creían en los ángeles y los demonios. Los fariseos eran populares y eran ejemplos de la observancia de Torah. Si que tú querías vivir Torah, preguntaba un fariseo, porque eran serios al movimiento de Torah, porque es el movimiento fariseo, el movimiento de Torah, de la Biblia hebrea, de la ley. Salmo 119, la ley de Dios es buena. Así que ellos practicaban pureza ritual. Obviamente uno no anda buscando cómo ponerse impuro. No anda en la presencia de muertos, etcétera, etcétera. Así que bueno, hoy en día, de ahí viene la idea de nacer de nuevo. El judío fiel a la Torah va a la mikve, a las aguas de purificación, que ahí viene la palabra nacer de nuevo. Un judío fiel a la Torah va frecuente a esa agua de purificación, la pila de purificación que se llama mikve, y eso se llama nacer de nuevo. De ahí viene la idea. Fue una idea netamente judía que el cristianismo tomó, robó, pero lo malapropió también. Así que bueno, le reinventaron. Pero ellos practicaban, y hoy en día se practica un alto grado de pureza ritual. De ahí viene esa idea. Ok. Los fariseos instituyeron, trabajaron, participaban en el servicio de la sinagoga activamente. Así que bueno, hasta hoy en día, por eso digo que los fariseos, hasta hoy en día, bueno, que son en la continuación, ayudaron a establecer el sistema de plegaria. El Sidur, por ejemplo, el libro de plegaria, es de los tiempos de Esra. Muchas partes de ese libro son del tiempo de Esra. Ok. Así que ellos estaban enfocados en el entendimiento y interpretación de la Biblia hebrea. Ellos sabían la Biblia hebrea derecha e izquierda. Así que cuando estás escuchando al ídolo Roma decir que nosotros matamos a Abel y a Zacarías, el judío se queda sorprendido, porque no había judío en el tiempo de Abel. Y el Zacarías que Jesús menciona es el Zacarías equivocado. Así que uno se queda, wow, qué tontería están pensando. No están pensando qué palabras maravillosas. No se queda, wow, no sabe nada. Eso es el sorprendente.
Ok. Así que el fariseo estaba enfocado en la interpretación de la Biblia hebrea. Y obviamente los fariseos reconocían la autoridad de los profetas de Israel. La Biblia hebrea, lo que se conoce en la Biblia hebrea. No hay problema. Que yo sepa, el fariseo nunca estaba interesado en el libro de Enoch, se lo digo, o cualquier otro libro que no es parte del Tanaj. ¿Bien? Así que los fariseos creían, y todavía se cree, en el libre albedrío. Dios te da libre albedrío para servirlo o no. Ese es un punto bastante importante. También obviamente aceptaban la autoridad de los escribas. ¿Qué significa? La gente que sabía la Biblia en alto grado bíblico, por decirlo así. Wow, mira, el rabino Akiva, el rabino Yohanan, el rabino XY, ellos creían y creen hasta hoy en día, el judío, en la autoridad de los escribas y lo que enseñan. Okay. Así que los fariseos, y hoy en día judaísmo ortodoxo, judaísmo de Torah, observa estrictamente Shabbat. Porque en verdad te dice la Biblia hebrea que este es Mekor HaBerajá, la fuente de la bendición. Tú quieres ser bendito, sirve al Eterno con verdad, y aquí tiene que ver con Shabbat. Hazlo bien. ¿Quieres ser bendito? Hazlo bien. Así que Shabbat lo observaban y hoy en día se observa estrictamente porque uno quiere estar cerca de Dios. Quiere servir a Dios con verdad. Diga que Yeshu, el ídolo de Roma, criticaba a los fariseos. Obviamente porque ellos sabían la Biblia hebrea y podían destruir todas sus mentiras que Jesús inventaba. De nuevo, cuando Jesús acusa al judío de matar a Abel y a Zacarías, se equivocó. El judío se queda que, ¿en serio? ¿Ese es tu argumento? Así que Jesús no estaba muy contento con gente que lo contradecía en sus locuras, ¿no? Pero bueno, habían fariseos que eran bien ricos, pero también hay fariseos que eran bien pobres. Y eso no lo leen en el Talmud, de diferentes personas que tenían riqueza fabulosa y gente que era pobre, bien pobre. Ok. Se habla en la Biblia cristiana de Nicodemos, que él seguía a Yeshu. En verdad, una persona educada de Torah no seguiría a esta persona inestable mental. Inclusive su propia familia de Jesús lo buscaba a veces porque pensaron que perdió la mente. Su propia familia dijeron que era loco. Está en la Biblia cristiana, yo no estoy inventando. Su propia familia lo buscaban porque pensaban que perdió. Así que, ¿quién seguiría a Jesús? También un punto importante, que la Biblia cristiana te dice cosas y no hay manera de verificarlo. Por eso, un buen ejemplo, Shimon HaTzadik, que creo que se encuentra en el libro de Lucas, Simón el Recto, dice que tomó a Jesús en sus brazos cuando era bebecito. El problema que Simón el Recto vio como 300 años antes, 400 años antes que Jesús. Él era el sumo sacerdote en los tiempos de Alejandro Magno. Así que la historia de seguro es inventada, porque bueno, no tiene valor histórico, y la Biblia cristiana hace mucho eso. Te mete historias, te pone cuentos, pero no tienen valor histórico. Muchas veces son errores brutales. Cuando la Biblia cristiana te habla de Abraham enterrado en Shechem, pero en verdad está enterrado en Machpelah, en Hebrón, son 78 kilómetros de error. Que muchas cosas así pasan en la Biblia cristiana. Bueno, así que Nicodemo fue su seguidor, lo dudo. Solo un ignorante seguiría a Jesús, una persona que no sabe de Torah. Y obviamente, de seguro Jesús tenía carisma, y hay gente que cae por gente de carisma. Yo tenía un amigo que te convencía con sus palabras, sonaba muy verdadero, pero era un gran mentiroso. Uno nunca sabe. Era mi amigo. Ok. Dice la lista que tengo que fariseos condenaron a Jesús por sonar en Shabbat. De acuerdo a la Biblia cristiana, eso pasó, que fariseos condenaron a Jesús por sanar en Shabbat. En verdad, no es total verdad. Sanar en Shabbat es permitido. Pero lo que después Jesús dijo era ilegal, era un pecado. Por ejemplo, sanar en Shabbat no es pecado, pero le dice Jesús al hombre, levanta tu cama y vete.
eso es prohibido. Inclusive Jeremías usa ese ejemplo de cómo violar el Shabbat. Así que el profeta Jeremías dice, no hagan eso. Jesús lo hace. Y que Jesús era una persona que provocaba a otros a pecar. Él pecó. Eso era un pecador. Se puso a recoger fruta en Shabbat, que eso es pecado. Y cuando lo pillan, él se declara el Señor del sábado. O sea, de nuevo, como dije, su familia pensaba que estaba con problemas mentales. Así que bueno, ya una demostración. Así que los fariseos condenaron a Jesús por sanar en Shabbat. No es verdad. Fue por las acciones que hizo alrededor. Sanar en Shabbat es permitido, no es prohibido. Ok. Los fariseos creían en la providencia divina. No hay problema, ¿sí? Dios está en control, nunca pierde control. Ok. Siguiente. Ellos estaban preocupados con las implicaciones éticas y acciones rituales. Obviamente, tú quieres servir al Eterno con verdad, viviendo tu mejor versión. Obviamente. Los fariseos ayunaban frecuentemente. Hay una idea que se ayuna, creo que son los lunes y los jueves. No estoy equivocado. Yo ayuno casi todos los días, de las 6 de la tarde hasta el mediodía del día siguiente. Que depende. Ayunar es bueno porque uno domina su cuerpo. No vive para comer. Uno come funcionalmente para servir al Creador. Ok. Los fariseos eran respetados como maestros de la Torá. Obviamente, si tú vives la Torá, eres respetado como un maestro de Torá. La persona se dedica, como dice Yomam, de día y noche, Yomam Ubalayla, de día y noche, uno pasa estudiando Torá. Pero bueno, los fariseos obviamente no eran de línea sacerdotal, aunque habían sacerdotes de línea fariseica. Ser fariseo no te hace familia sacerdotal, que es un punto bastante esencial. La gente piensa que sí, pero no lo son. Tú eres de familia sacerdotal si tu papá es de familia sacerdotal. Tú eres levita si tu papá era levita. La mamá no cuenta. Ok. Los fariseos eran más populares que los saduceos, porque los saduceos se sabía que eran bien corruptos. Y como dije, trabajaban mano a mano con los romanos en corrupción. Los fariseos oraban constantemente y especialmente en tiempos fijos. Por ejemplo, tenemos la plegaria en la mañana, la tarde y la noche. En verdad es buscar al Creador a todo el tiempo. Mi rabino Abraham Barfeld Shlita, que el Eterno le da larga vida, él te dice, la persona recta ora al Eterno una vez al día, desde el momento que se levanta hasta que se acuesta. Así que es una mentalidad que hay que tener, que quiero conectarme al Eterno y reconocerlo todo el tiempo. Así que bueno, dije que Jesús alabó o miró, ojo bien, el deseo de los fariseos de ser fieles al diezmo. Ok. Los fariseos eran conocidos por su interpretación de la ley de Torá. Como dije, hasta hoy en día esa es la ley que nosotros seguimos. El entendimiento bíblico que viene de los fariseos, porque judaísmo de Torá es fariseísmo hasta hoy en día. Ok. Ellos creían en el concepto del reino de Dios. Malchut Shamayim se llama, así que sí, hasta hoy en día. Y los fariseos, veían la importancia de dar caridad. Todo judío da caridad, es caritativo. Ok. Ellos no tenían un líder específico fijo hasta que venga el Mesías, así que tenían grupos y escuelas de enseñanza, por ejemplo. No hay problema, pero cuando venga el Mesías, que es el rabino del mundo, que viene de Judá, David, Salomón del lado paterno, presentado por Elías, entonces todo el mundo se unifica con un líder. Pero bueno, así como hoy en día está Chabad, que es un grupo hasídico, y está Breslev, que es otro grupo hasídico, están los sefaritas, Ashkenaz, diferentes grupos, no hay problema, es lo mismo. Ok. Los fariseos buscaban cómo aplicar principios bíblicos en cada aspecto de su vida.
aprendes la Biblia hebrea, qué es lo que Dios quiere de mí, lo voy a aplicar, obviamente. Ok. Como ya dije, el Pablo se proclamó fariseo. No eres fariseo. Esas historias de Pablo, muchas de ellas ni siquiera existieron, muchas locuras que expresan, pero bueno. En la lista que tengo dice, algunos fariseos eran escépticos a los clamores divinos de Jesús. Yo no escribí esta lista, pero me da risa porque en verdad ningún judío fiel a la Torá caería en tal tontería de un Mesías divino, una persona inestable mental que se proclama a Dios, es una persona inestable. Y Jesús no tenía filiación tribal por ser hijo de adulterio, así que no fue Mesías tampoco. Así que no tenía filiación tribal del lado paterno, que es el requerimiento básico para ser candidato. Jesús ni siquiera fue candidato, así que mucho menos clamores divinos. La persona seria la Torah dice, esa persona tiene problemas mentales. Así de simple. Los fariseos tuvieron una gran influencia en la era del segundo templo. Okay. Y los fariseos estaban enfocados en la pureza de la tierra. Por ejemplo, no tener puerco en Israel. Hay una historia en la Biblia cristiana que aparecen unos puercos que pareciera que están en Israel, en verdad están en el otro lado del mar de Galilea y es no tierra judía. Así que bueno. También estamos estudiando estos días en el Talmud, que está aquí atrás, hablando de ciertos animales que no podían vivir en la tierra de Israel por honestidad de Torah. Por ejemplo, un cabro puede meterse al campo del otro a comer los productos de agricultura del otro, así que no es permitido tener ciertos animales en Israel por ese punto. Ok. Y eso tiene que ver con pureza, honestidad. Ok. Ellos, los fariseos, debatían otras sectas. Siempre no hay problema. Los fariseos estaban asociados, como dije, estaban en control de las sinagogas, no del templo. El templo estaban los saduceos en control, que ellos pagaron para tener control en el templo. Los fariseos creen en la autoridad de los ancianos, o sea, los rabinos que le enseñaban. Ya lo dijimos, lo discutimos. Ok, ellos estaban opuestos a la helenización cultural, o sea, inyectar ideas paganas al movimiento Torah. Prohibido. Por ejemplo, en los tiempos helenistas había una idea de circuncisión al revés, que te hacían una operación para crecerte el prepucio. Debe ser doloroso, pero había gente que lo hacía, pero los fariseos estaban 100% opuestos a la helenización. Hay una idea, una frase que escuché que decía, prefiero que mi hijo coma puerco que hable griego. No era nada bueno el griego para la gente, no era visto por buen ojo. Ok. Como mencioné, los fariseos fueron influenciales al judaísmo de Torah de hoy en día. Los fariseos creían en la resurrección de los muertos. Bueno, ellos tenían una idea positiva del estudio y enseñanza de la Torah. Ellos tenían una dedicación para mantener identidad judía. Obviamente, toda comunidad judía está interesada en mantener la identidad propia. No nos vestimos como las naciones, no nos comportamos con las naciones. Estamos hablando de los paganos. Y eso también le tocaría a los Benenoas. No imites a los paganos, básicamente. Eso es lo que está hablando. Los fariseos practicaban circuncisión como señal del pacto. Como todo judío de Torah, tiene que hacer la señal del pacto, que es la circuncisión. Ok. Los fariseos influenciaron y construyeron el judaísmo de hoy, como ya dije. Los fariseos creían en la existencia de la ley oral que fue dada a Moisés, o sea, los mandamientos de Dios como se entienden de acuerdo a la Torah, que básicamente cuando decimos ley oral es la interpretación de Torah, o sea, el estudio bíblico de la ley te da la interpretación de cómo aplicar el mandamiento. Eso es lo que significa. Por ejemplo, dice que va a hacer cita en la esquina de tu ropa, por ejemplo.
¿Qué son los tzitzit? ¿Cómo se amarran los tzitzit? ¿Qué color es el azul del tzitzit? Todos los requerimientos que requiere esto tienen que ser, que vienen, ¿verdad?, de la ley oral, que es el estudio bíblico de la Torah, que se derivan de acuerdo a cómo el mandamiento se escribe. Bien interesante, bien elaborado, pero estoy hablando de cómo se llegó a la conclusión de acuerdo a lo que está escrito en la Torah. No lo sacan del aire, no una doctrina, teología, eso no existe. Ok. Siempre estaban en contra de los helenistas, obviamente. Los fariseos no estaban a favor del divorcio tan fácil. La gente piensa que se divorcian por tontería. No, el fariseo estaba enfocado en la unión familiar. Ok. Obviamente los fariseos llegaron a ver los milagros de Jesús. En verdad, para comenzar, un milagro no hace a nadie verdadero. Deuteronomio 13 habla de un falso profeta que hace milagros y maravillas. Históricamente Jesús se conocía como un brujo. Así que bueno, y obviamente lo que está escrito en la Biblia cristiana eventualmente fue puesto como Biblia cristiana en los tiempos Constantino y fue para unificar su nuevo orden mundial que venía en modelo de Nimrod. Esa es, por eso la estatua de Daniel capítulo 2 es una estatua, comienza con Babilonia, que es Nimrod, termina con Roma, que es cristianismo. Cristianismo es Roma, recuerden eso. Ok, no hay de otra, no viene de Dios, Roma no viene de Dios y cristianismo es Roma. Y que bueno, sí que los milagros de Jesús, muchos de ellos vienen de mitologías. Por ejemplo, el dios Bakú, que es el dios de Bacanal, él que hizo de agua a vino, y así hay muchas historias que son inventadas. Bueno, los fariseos están enfocados en la observancia de la dieta kosher. Obviamente, si tú eres fiel a la Torah, vives la dieta kosher. Ok. En la Biblia cristiana son puestos los fariseos en una luz negativa. De nuevo, porque la historia de Jesús es para llevárselo al camino de Roma. Obviamente los fariseos, el camino de Israel que continúa hoy en día. Obviamente para motivos de propaganda tenés que hablar mal de aquellos que son tus enemigos. O sea, los que no te permiten continuar en el camino de Roma. Porque ese fue el propósito de Roma. El nuevo orden mundial que Constantino seguía, que venía de Nimrod, que fue el primero que hizo el nuevo orden mundial. De ahí vinieron la Torre Babel y después vino la confusión de las lenguas, pero Constantino alababa al dios Sol, que era Nimrod, todos sus días de su vida. Y obviamente los ponen a los fariseos como enemigos de la Biblia cristiana, porque no ayudan el propósito de Constantino, de cristianismo, de Roma. Hay una mención de un fariseo importante, Gamliel, en la Biblia cristiana, en el libro de Hechos, aunque es dudoso que Gamliel conociera a Pablo, porque de la forma que Pablo actuaba y la forma que él hablaba, él no era fariseo y del todo no era judío. Inclusive la historia cristiana histórica, Jesús era samaritano. Pero también me echa sorpresa cuando él dice, para el judío soy como judío. En verdad, si tú eres judío, no tenés que aparentar ser judío. ¿Eres judío o no judío? Ok, antes de continuar, quiero darle bienvenida a todos los nuevos. Repórtense de dónde están viendo, díganos cómo le estamos ayudando. También quiero que por favor le hagan me gusta a este video y se suscriban al canal, que le hagan clic a la campanita para que le contemos cuando los siguientes videos en este canal vengan. Es importante. También quiero invitarlos a las clases de la Biblia. Estudiamos la Biblia hebrea todas las noches a las 8 de la noche hora de Toronto. De domingo a jueves estudiamos la Biblia hebrea, que es la raíz hebrea de la fe. La estudiamos del hebreo, la traducimos al castellano con sus comentarios, donde todo el mundo está bienvenido a aprender la Biblia hebrea con nosotros. Tenés que estar suscrito para comentar, pero todo el mundo está bienvenido. Así que suscríbanse al canal, dale me gusta el video, compártenlo en su grupo, únanse al proyecto de aprender la Biblia hebrea. El que aprende la Biblia hebrea vive menos engañado. Así que hagan clic, clic, clic. Termino el cuento. Es dudoso que Gamliel conoció a Pablo. Ok,
También se menciona a sus discípulos de Gamliel, pero no se menciona a Pablo. Pablo no es mencionado en el Talmud en absoluto. Ok. Ni una línea, ni una letra de Pablo aparece en el Talmud, que es el libro histórico, que es el estudio bíblico más antiguo del mundo. No aparece Pablo. Y dije que era fariseo. No lo creo. Ok. Algunos fariseos soportaron la idea que Jesús criticara las autoridades religiosas. Porque en verdad, en judaísmo no hay problema criticar al otro. No hay problema, no es un culto, se puede criticar. Aunque Jesús estaba equivocado, especialmente porque quería llevar gloria a sí mismo, como habla del falso profeta Daniel 7:25, que era Jesús. Él buscaba como robarse la gloria de Dios. Pero cuestionar a alguien no es problema, no es pecado. Por eso en los estudios bíblicos que hacemos, siempre digo, si tienen preguntas fuera del tópico, son bienvenidas, o el tópico, mejor dicho. No es un culto. Ok. Los fariseos creen el concepto de mérito, que es sejuyot. Cuando una persona hace bien, como que tiene un crédito. Eso es lo que significa. Los fariseos consideran el estudio de Torah como una forma divina de alabanza. No hay problema. Así hasta hoy en día se considera. Los fariseos usaban tefilín todo el día, porque eso es la Torah. Hoy en día no se hace todo el tiempo, pero en aquellos tiempos sí se hacía. Tefilín es aquella cajita negra que se pone aquí entre los ojos y aquí en el brazo. Que va a ser una señal entre tus ojos. Así dice el mandamiento. Ok. Dije que Jesús comió con los fariseos varias ocasiones, porque el movimiento fariseo era un movimiento de acercar a la gente. Así que Jesús era judío por su mamá. Busquemos cómo acercarlo. Pero ese hombre era una persona rebelde. En una de las ocasiones que está comiendo con esta familia farisea, una mujer prostituta viene a estar sobando sus pies, puso aceite y perfume en su pie y comenzó a frotar. 100% prohibido. Si fuera mi casa, lo saco en 3 segundos, tal vez 2 segundos, tal vez 1 segundo. No se permitiría. ¿Qué pasó? Totalmente, Jesús no tenía frenos sexuales. Y eso es una historia talmúdica de Jesús que te lo cuenta, y como actúa es obvio, ¿verdad? No se hace eso. Falta de recato total, falta de control. Los fariseos estaban preocupados, o tal vez se involucraban, mejor dicho, estoy traduciendo, en el entendimiento de todos los puntos que pasaban en tu vida, ya sea en sueño, ya sea en acto. ¿Qué pasó eso? ¿Qué Dios me está hablando? Así que investigaban todo. ¿Qué es lo que Dios está siempre hablando? Ok, los fariseos obviamente creían en la venida del Mesías, que viene de Judá, David, Salomón, del lado paterno, obviamente, no un Dios encarnado, eso es mitología. Ok. Ellos enfatizaban, los fariseos, la importancia de la alabanza de Dios con el corazón. Ok. Como ya dije, el Pablo dice que él era fariseico, aunque lo super mega dudo. De nuevo, Pablo va a hablar al templo de Diana. Eso es tan inapropiado de Torah. Es abrumante. No, un judío fiel a la Torah no hace eso. Ok. Los fariseos eran meticulosos, tenían detallitos en observar las leyes de pureza. Ok. Y también estaban preocupados con justicia y rectitud. Obviamente, tú vives la Torá, siempre eso, la justicia, la rectitud. No tomaban soborno, eran personas rectas, buscaban el bien de todos. Obviamente, la Biblia cristiana critica a los fariseos como arrogantes y orgullosos. Pero de nuevo, muchas veces lo acusan de eso porque ellos no le paraban bola, no le ponían atención al mensaje de Jesús porque lo veían un hombre disparatoso. Entonces, de la forma que la Biblia cristiana lo habla, es porque no creen su mensaje y por eso los critica como arrogantes. Y mucha gente cristiana que me inventa ideas doctrinales y teológicas me llaman arrogante cuando solo estoy hablando de lo que la Biblia hebrea dice. No es nada nuevo. Yo digo, la Biblia hebrea dice, el Mesías viene de Judá, David, Salomón del lado paterno. Un idólatra me dice de Roma, me dice, es que tú tenés que estar abierto al Espíritu Santo, que te lleva a toda mentira, lo que yo veo.
Y me dicen ellos, es que tú eres arrogante. No, la Biblia hebrea dice, de Judá, David, Salomón del lado paterno, no es ser arrogante. Pero de acuerdo a ellos, porque no escucho su doctrina que viene de Roma, soy arrogante. Así que, por perspectivas, ellos son los arrogantes porque no le paro bola a sus mentiras. Eso es. Ok. Cuando Jesús hablaba, varias veces le hablaba a los fariseos para que entendieran, pero en verdad él estaba tratando de convencerlos de su síndrome de Mesías, que era verdadero, que él era Mesías, de acuerdo a su enfermedad mental. Ok. Los fariseos eran activos en proselitación, que ser proselitista no es prohibido de la Torá. Hoy en día, y hay gente que dice, tú eres proselitista. ¿Cuál es el problema? Los fariseos eran proselitistas. Literalmente paramos ser proselitistas debido a las inquisiciones, las cruzadas, todas estas persecuciones. Pero en verdad, la Biblia hebrea en Isaías nos llama a ser Or Lagoim, luz al mundo, enseñar Torah a todo el mundo. Así que cuando me dicen que soy proselitista, muchas gracias. Así como los fariseos de antaño, gracias, se nota, qué halago más grande, me siento muy orgulloso. Que ellos quieren ofenderme y yo estoy orgulloso de que me conectan de regreso a los fariseos de antaño. Muchas gracias. No una ofensa. Hoy en día estamos en el tiempo de recuperar y yo estoy en el plan de rescatar a todos mis hermanos descendientes de los sefarditas que fueron forzados a la idolatría de Roma. Así que sí lo soy, no hay problema. Y mi meta es rescatar a todos mis hermanos descendientes de los sefarditas. Si me acusan de proselitista, muchas gracias, me conectaste a los fariseos de antaño. Muchas gracias. Bueno, los fariseos tenían una influencia bastante grande mundialmente, donde estaba la comunidad judía, ellos afectaban para bien. Los fariseos creen en la providencia divina de Dios. Dios siempre está proveyendo. Dios, el proveedor. Ok. Obviamente había escuelas fariseicas que ya mencionamos. Había una de Hillel, por ejemplo, no hay problema. Tienen sus diferencias como siempre. Chabad, Breslev, Sefardita, Ashkenazim, no hay problema. Pero el pueblo de Israel es uno. Y eso es lo que habla el libro de Ezequiel. Que no vamos a estar haciendo divisiones. De la era mesiánica, de la era premesiánica a la era mesiánica. Así que no estamos buscando divisiones o lo que nos hace diferente, sino buscamos lo que lo unifica. Eso es importante. Ok. Los fariseos no eran amigables con prácticas paganas, religiones paganas, porque en verdad la persona de Torah no es amigable con los paganos, con cristianismo, islam, hinduismo. No es que somos antipáticos a la gente porque no es el punto, sino que no voy a decir que el cristianismo viene de Dios porque no lo viene, o islam o hinduismo. Esas son religiones paganas que van a cesar de acuerdo a Zacarías 13, verso 2. No va a haber cristianismo en la era mesiánica, se acabó. Está en la estatua de Daniel. Los pies de la estatua de Daniel es Roma e Islam. Pero también podría incluir las religiones de hinduismo que vienen de Braham, que viene de Abraham. Pero bueno, que bueno, no somos amigables, no somos a favor de religiones paganas, cristianismo, hinduismo, no, eso es paganismo. Islam, no, que vienen de Nimrod. Nimrod, el dios sol, que embaraza a la Virgen Perpetua, que es María, que tiene el niño Dios, pero también la Virgen Perpetua, también se conocía como la reina de los cielos, que es Allah. Bueno, muchos de los fariseos ayudaron a escribir la Mishnah, que es explicación del Talmud. Bueno, repetición se llama. Ok. Y los fariseos creían en la tradición que se debe mantener, obviamente, en la tradición que viene de la Torá. Eso es lo que significa del Talmud, que es el estudio bíblico más antiguo del mundo. Tú vas a aplicar lo que sabes que tenés que aplicar de acuerdo a la Biblia. Ok. Los fariseos criticaron a Jesús por andar con pecadores. Y obviamente Jesús lo dice. Él andaba comiendo y bebiendo. ¿Por qué lo critican? Así dice Jesús. Era hartón,
glutón, dice, él era glutón y bebedor. Obviamente no una... Cualquier persona que es tu hermano, Jesús siendo judío, se critica. Mira, mi hermano, eso no se hace. Eso no se hace. Pero Jesús estaba contento con obviamente su problema mental, que podía convencer a la gente que no sabía nada. Tal vez eso sería el punto. Bueno. Ok. Los fariseos eran bien serios cuando prometían, cuando hacían una promesa, que eso es de la Torá. Los fariseos fueron oprimidos por los romanos, obviamente porque no le paraban bola a la idea, no le seguían la idea de los romanos. Ellos estaban con la Torá. Así que estaban opuestos al gobierno romano. Los saduceos estaban trabajando con los romanos. Acuérdense eso. Así que, como ya dije, ellos fueron los que probablemente entregaron a Jesús, los saduceos, a los romanos por el ataque terrorista que Jesús hizo. Pero los romanos, súper contentos de agarrar a este terrorista porque no aceptaban terrorismo. Así que el acto terrorista en el Santo Templo, de las manos de Jesús, él se ganó los clavos. Esa fue la razón que lo clavaron. Así que bueno, eso fue su culpa. Acto de locura que le entró. Ok. Así que los fariseos tenían una idea, que obviamente de Torah, tú escoges el camino de rectitud, el camino del pecador. Caminas con el uno, siguiendo la Torah, o caminas con la idolatría de Roma, siguiendo el ídolo de Roma. Hay dos caminos, por ejemplo, como ejemplo. Seguir la Torah o seguir el camino pecaminoso. Ok. Los fariseos estaban bien conscientes de ser diferentes, actuar diferente, vivir diferente. Porque de nuevo, el nombre fariseo significa una persona que se aparta para servir a Dios. No para ser arrogante, porque eso no era el punto, sino servir a Dios con verdad. Así que ellos estaban de mantenerse distintos porque la Biblia lo llama, la Biblia lo dice. Los fariseos son influenciales en las ideas después del segundo templo. Obviamente, escribieron mucho, tienen mucha mención en el Talmud. Y como dije, los saduceos dejaron de existir, los fariseos continúan hoy en día con judaísmo de Torah. Ok. Y que los fariseos continúan teniendo un impacto en el pensamiento judaico y práctica hasta hoy en día. Así que estos son los 100 puntos que tenía sobre los fariseos. Lo encontré interesante. ¿Tú lo encontraste interesante? ¿Tú cumples muchos de esos puntos? ¿Tú eres más fariseo que seguidor de la idolatría de Roma? Escríbeme aquí abajo. Shalom Aleichem, Kol Tuv.